el PP. Hola y bienvenidos de nuevo a este vídeo donde vamos a resolver los problemas de electroestática del ejercicio de autoevaluación. En el primer ejercicio nos pide realizar una configuración electrónica del ion arsénico 3- y nos dice que Z es igual a 33. Lo que tenemos que ver es, como es un ion, el número de cargas que tiene. Entonces, como dice que tiene 3 cargas negativas, que tiene 3 electrones de más. Así que la configuración que vamos a realizar es para Z igual al 33, que son las que tiene, más las 3 cargas que tiene. Entonces vamos a realizar una configuración electrónica para 36 electrones, ¿no? Para realizar la configuración electrónica, pues tenemos aquí una tabla que para llenar los niveles, que bueno, empieza por el 1s2, 2s2, 2p6, perdón, 3s2, 3p6, 3d10. Bajamos al nivel 4, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, y en el nivel 5 pues tenemos exactamente igual: 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, y bueno, podríamos seguir poniendo aquí niveles: 6s2, 6p6, 6d10, pero con esto ya para completar 36 electrones va a ser más que suficiente. El orden en el que se llenan, voy a escribir un poco mejor las líneas, sería primero ahí, segundo ahí, seguiríamos así, y estas diagonales es el orden de llenado de los orbitales. Entonces pues vamos a empezar a rellenar y ponemos que será 1s2, el siguiente es 2s2, 2p6, bajamos al 3s2, ahora el siguiente es el 3p6, y el siguiente después del 3p6 es el 4s2. Vale, el sentido de la flecha nos dice que el siguiente es el 4s2, pues lo ponemos aquí, 4s2, y ahora si pasamos a la siguiente flecha, que es 3d10. Vamos a contar cuántos llevamos. Son 2 y 2, 4, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 30. 30, nos estarían faltando 6. Después del 3 de 10 va el 4p, que caben 6, pues ahí ponemos los 6 electrones que nos faltan, y tenemos la configuración electrónica del arsénico 3-. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que bueno, lo tenemos aquí. Dice que se tiene una primera esfera fija cargada con un microculombio. Entonces la esfera fija es un microculombio, vale, va a ser esta de aquí, Q1 igual 1 microculombio. Otra segunda esfera tiene, espera que no lo veo bien, con carga 2 microculombios. Entonces vamos a esta esfera, Q2 igual 2 microculombios, que está colgada de un hilo ideal, tal y como se ve en la figura. El hilo ideal es que despreciamos su masa, que no tiene elasticidad y que se comporta perfectamente a efectos del ejercicio. Nos pide hallar la masa de la segunda esfera para que se mantenga en equilibrio, pues este dibujo que tenemos aquí, ¿no? Para que esa segunda carga esté en equilibrio, nos pide hallar la masa. La masa es la que hace que aparezca una fuerza, que es el peso, producto de la masa por la gravedad, y de ahí pues vamos a sacar la masa cuando podamos relacionarlo con alguna ecuación. Vamos a dibujar aquí un diagrama de fuerzas para ver qué fuerzas aparecen. Un momento, a ver si cambio de color. A ver, aquí ya tengo el rojo. Una fuerza que aparece es el peso de esta segunda esfera, vale, lo vamos a poner como una P. Luego otra fuerza que aparece es la fuerza eléctrica, electrostática, perdón, que son positivo y positivo, entonces tiene que aparecer de repulsión. Entonces aparecerá ahí.
Y luego la otra fuerza que aparece es la tensión, que siempre aparece en el sentido del cable, y la dibujamos así. Para que aquí se cumpla la condición de equilibrio, pues la suma de todos estos vectores, ¿no?, de T, de F y de P tiene que ser igual a 0. Pero claro, sumar vectores cuando son horizontales y verticales está bien, pero cuando tenemos uno que está en una diagonal, pues tenemos que descomponerlo. Y entonces esta T tendrá una componente vertical que la podemos llamar T sub I y una componente horizontal que será T sub X. Y aquí ya sí que podemos plantear ecuaciones de equilibrio. Para que esto se cumpla, las horizontales tienen que ser iguales, o sea, los módulos de las fuerzas horizontales que tiran para la derecha igual que los que tiran para la izquierda. Entonces podemos afirmar que el módulo de Tx tiene que ser igual al módulo de la fuerza, al igual que el módulo de Ti tiene que ser igual al módulo del peso. Y aquí ya tenemos nuestras condiciones de equilibrio. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por el peso? No, porque no tenemos la masa de la esfera. A ver qué más podemos averiguar. La fuerza, ¿vale? Pues tenemos el valor de las cargas y tenemos la distancia que las separa, con lo cual no nos va a suponer ningún problema averiguar la fuerza. El módulo de la fuerza será 9 por 10 a la 9 por el producto de las cargas, voy a hacerlo así, más larga la línea. ¿Qué cargas son? 1 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6. ¿Qué distancia hay? 40 centímetros. Entonces ponemos 0,4 metros al cuadrado. Esto nos dará un valor 9 por 10 a la 9 por producto de cargas, que son 1 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6 dividido entre 0,4 al cuadrado. Y bueno, pues nos da 0,1125. 0,1125 ¿qué? Newtons. Pues esto es una fuerza. Ahora, como tenemos la fuerza y teníamos que Tx es igual a fuerza, entonces Tx es igual a 0,1125 newtons. Y a partir de Tx tenemos que sacar Ti, que es la que nos falta para igualarla luego al peso. ¿Cómo sacamos Ti? Bueno, pues necesitamos representar el triángulo este que vemos aquí, que forman Tx y T, y Ti si lo ponemos en este lado, pues sería igual, ¿no? Podemos poner este triángulo, donde esto sería Tx, esto sería Ti, y esto sería T. Aquí lo único que necesitamos, puesto que ya tenemos Tx, es 0,1125, lo único que necesitamos es el ángulo este. Una vez que tengamos ese ángulo, pues ya podemos obtener Ti. ¿Cómo sacamos ese ángulo? Pues para sacar ese ángulo podemos ir al triángulo original que tenemos, al de la distancia y el cable que cuelga, y buscar una relación entre esta hipotenusa de 52 centímetros y este cateto de 42 centímetros. Como este cateto es el contiguo y esto es la hipotenusa, podemos relacionar directamente como 52 por coseno de este ángulo que vamos a llamar alfa, por ejemplo. 52 por coseno de alfa es igual a 40. Entonces el coseno de alfa es igual a 40 entre 52 y alfa será igual al arco coseno de 40 entre 52. Esto nos dará un ángulo alfa de 39,715, bueno, vamos a poner 39,7 grados, y a partir de este 39,7 grados sí que podemos sacar el T sub I de este triángulo de tensiones. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos un cateto, queremos buscar otro cateto y tenemos el ángulo, pues eso lo podemos relacionar perfectamente con la tangente. Lo voy a poner aquí abajo. Podemos decir que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es Ti,
entre Tx, que es 0,11. Bueno, ya que no he puesto números todavía, voy a poner aquí Tx. Entonces, tangente de 39,7 es igual a Ti, que es lo que queremos averiguar, entre Tx, que lo tenemos 0,1125. Si despejamos de aquí Ti, nos queda tangente de 39,7 por 0,1125, entonces es 0,1125 por tangente de 39,7. ¿Y esto cuánto nos da? Pues 0,093. Entonces T sub I es igual a 0,093 newtons. Si ya tenemos T sub I, lo único que nos falta despejar, antes de nada decimos que como T sub I es igual al peso, entonces el peso es también 0,093 newtons. ¿Y el peso qué es? El peso es la masa por la gravedad. Entonces el peso hemos dicho que es 0,093, la masa es lo que queremos averiguar y la gravedad pues 9,8. Aquí despejamos la masa, nos queda 0,093 entre 9,8 y nos da un valor de pues 9,48 por 10 a la menos 3 kilogramos. Bueno, 48, podría haber puesto 49. O lo que es exactamente igual a 9,49 miligramos. Con esto terminamos el segundo ejercicio y bueno, vamos a pasar al tercero. Bajamos por aquí. ¿Por qué no baja esto? Ahora sí, ya está solucionado. Bueno, pasamos al ejercicio número 3, que nos dice que hay dos cargas en los vértices de un triángulo, tal y como se ve en la figura. Nos dan los valores de Q1, que son menos 1 microculombio. Estamos aquí, Q1, pues lo ponemos aquí, menos 1 microculombio. Y Q2 igual 2 microculombios. Nos pide calcular el vector campo eléctrico en el vértice donde no hay carga, o sea, en este de aquí, y también la fuerza que experimentaría una carga Q3. O sea, si ponemos una carga Q3, cuando la pongamos aquí, que será de menos 3 microculombios, ¿qué fuerza va a experimentar? Y por último, el trabajo necesario para mover la carga Q3, o sea, la carga que ponemos en el apartado B, pues si la tuviéramos que traer desde el infinito hasta este vértice, ¿qué trabajo sería necesario? Lo primero es identificar qué tipo de triángulo tenemos, puesto que esto no parece ni equilátero ni isósceles, parece un triángulo que no tiene nada igual, ni dos ángulos iguales, ni dos lados iguales. Sabemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es siempre 180 grados. Entonces, bueno, vamos a hacer un despiece del triángulo, puesto que cuando queramos calcular el campo eléctrico vamos a necesitar esta distancia, ¿vale? Toda esta de aquí y toda esta de aquí. Entonces es bueno hacer un despiece y tener todos los datos que vayamos a utilizar. Este ángulo será el complemento a 180 grados de la suma de estos dos, entonces 75 y 45 son 120, hasta 180 pues tendríamos 60 grados. Ahora bien, para calcular estas distancias, lo que tenemos que hacer es dividir este triángulo, pues voy a coger un color verde para que resalte menos. Dividimos este triángulo en dos triángulos rectángulos, ¿no? Y bueno, pues a esta altura del triángulo, del triángulo le podemos llamar H, luego a este lado le podemos llamar A este lado le podemos llamar B, esta como va a ser la distancia para hallar el campo que va a crear la carga 2 le puedo poner R2, y a todo el lado de abajo le voy a llamar R1, ¿vale? R1 es la distancia que hay desde esta carga hasta este punto. Y ahora ya sí que puedo plantear aquí, bueno, primero necesitaré averiguarlo, pero sí que voy a plantear antes
el campo eléctrico, ponemos una carga puntual positiva y vemos que respecto a la primera carga va a aparecer un campo en esta dirección y sentido, y respecto a la segunda pues aparecerá en este sentido por ser de repulsión. Ahora bien, ¿cómo sacamos aquí R1 y R2? Pues como tenemos aquí un triángulo rectángulo, sabemos que este ángulo son 75 grados, podemos sacar de aquí A y luego de este otro podemos sacar B y decir que R1, voy a cambiar al color negro que me gusta más, cambia el color negro, decimos que R1 va a ser igual a lo que hemos llamado A más B. ¿Y A qué es? Pues A, como tenemos la hipotenusa del primer triángulo rectángulo y tenemos el ángulo, entonces A es igual a los 30 centímetros, lo voy a poner en metros, por el coseno de 75. Si A es 0,3 por coseno de 75, lo ponemos aquí, 0,3 por coseno de 75, y esto nos da pues algo así como 77,6 centímetros o eso en metros que tenemos ahí. Vale, lo voy a poner en metros, que luego va a ser más cómodo para trabajar, porque pongo un 3. 77. Uy, perdón. Si estos son metros, ¿cómo van a ser 77? Serán 7,76 centímetros, ¿no? O sea, sí, 7,76 centímetros. Vale, lo voy a poner así. Vaya lío. 7,76 por 10 a la menos 2 metros. Vale, 7,76 centímetros. Luego, para B, sí que vamos a necesitar sacar antes H y buscar alguna relación, pues, con H, con el ángulo, con lo que tengamos por aquí. Vamos a ver qué sacamos. ¿Qué será la H? Pues si la A es 30 por el coseno de 75, H será igual a 30 por el seno de 75. Esto nos da un valor de, para ponerlo en metros, bueno, en centímetros. Para no hacerme el lío como antes, 30 por seno de 75, y esto nos da en centímetros 28,98. O sea, 28,98 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, ya tenemos H. ¿Cómo podemos sacar B? Pues en el triángulo rectángulo de la derecha, H y B son catetos. Como tenemos el ángulo, lo que podemos relacionarlo es con la tangente. Entonces la tangente de 60 será igual al cateto opuesto, el que hemos llamado H, entre el contiguo que lo hemos llamado B. H ya lo tenemos, entonces despejamos de aquí B. Despejamos B, que será igual a H entre tangente de 60. Lo metemos aquí en la calculadora. Dice, ¿cuánto era H? H era 28,98 centímetros, o sea, 28,98 por 10 a la menos 2. Y tangente de 60, pues la ponemos tal cual, tangente de 60. Y esto nos da 0,16 metros, que vamos a ponerlo como 16,73 por 10 a la menos 2 metros. Como ya tenemos A y B, podemos sacar R1. Aquí arriba dijimos que era A más B. Entonces sumamos esto más el 0,0776 que nos dio la A. Y esto nos da una distancia de 24,5 centímetros. O sea, 24,5 por 10 a la menos 2 metros. Ya tenemos ahí R1. Para sacar R2, pues como ahora tenemos H y tenemos B, podemos usar perfectamente el teorema de Pitágoras, o podríamos relacionarlo con R2 y el seno de 60 o el coseno de 60. Voy a usar en este caso el teorema de Pitágoras y voy a decir que R2 será igual, bueno, R2 no, perdón, he puesto R cuadrado. R2 será igual a
la raíz cuadrada, ¿de qué? Pues de h al cuadrado más b al cuadrado. ¿Cuánto era h? H era 28,98 por 10 a la menos 2. O sea, por 10 a la menos 2 al cuadrado. ¿Y cuánto era b? Pues b era 16,73 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Esto lo pongo en la calculadora y 28,98. Lo voy a poner así directamente sin poner el 10 a la menos 2 y luego se lo agrego manualmente. Más 16,73 al cuadrado. Esto me da un valor de 33,46 por 10 a la menos 2 metros. Bien, ya tenemos R1, ¿vale? Es esta distancia de aquí. Tenemos R2, que es esta de aquí. Y tenemos el ángulo este de 60 grados, que es el que nos va a dar el vector unitario de E2. Así que bueno, vamos a proceder a seguir resolviendo el ejercicio. El campo que buscamos, o sea, el campo E, va a ser igual. Esto no lo voy a poner aquí, que me quita mucho espacio. Voy a poner por aquí arriba. El campo que buscamos va a ser el campo que crea la carga 1 más el campo que crea la carga 2. Y ahora sí vamos a calcular aquí E1, que será igual a 9 por 10 a la 9 por la carga que crea ese campo. A ver, ¿qué carga crea E1? Pues la Q1, entonces es 1 por 10 a la menos 6. ¿Y qué distancia tenemos? R1. ¿R1 qué son? Pues 0,245 al cuadrado. Y ahora hay que poner un unitario aquí. ¿Qué unitario le ponemos? Pues si estamos con E1, que va hacia la izquierda, son 180 grados. Entonces es el coseno de 180 en X y el seno de 180 en Y, o como ya conocemos, cuando es una componente horizontal y va hacia la izquierda, pues es el vector menos X. Llevado a la calculadora, 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 6 dividido entre 0,245 al cuadrado. ¿Y qué nos da esto? Lo vamos a poner como 10 a la menos 10 a la 3. Entonces, como era en menos X, esto es negativo. 149,9 por 10 a la 3 X, y ya tenemos ahí E1. Ahora para calcular E2, seguimos los mismos pasos. 9 por 10 a la 9 por la carga que lo crea, que en este caso son 2 microcoulombios, dividido entre la distancia. La distancia es R2, y R2 es 0,3346 y al cuadrado. ¿Y ahora qué vector unitario le ponemos aquí? Bueno, pues voy a dibujar aquí una circunferencia de radio 1. Con imaginación nos queremos que esto es una circunferencia de radio 1. Y tenemos que coger el vector de 2 y llevarlo aquí. Lo llevamos aquí, ¿no? Pues una cosa así, por ejemplo, nos quedaría. Lo que nos va a dar esta circunferencia es que el vector unitario va a ser el coseno de todo este ángulo. Entonces, el vector unitario va a ser el coseno, que es esta parte de aquí, en X, y el seno, que es esta parte de aquí, en Y. O sea, un coseno positivo y un seno negativo. Ahora bien, ¿cómo sacamos este ángulo? Bueno, si antes lo llamé alfa, este lo voy a llamar beta, para seguir aquí con el alfabeto griego. ¿Y cómo saco este ángulo beta? Pues este ángulo beta, vale, si yo trazo por aquí una prolongación de la horizontal, tengo que este ángulo 60 grados es igual que este de 60. Vale, este también son 60. Entonces el ángulo completo de todo esto será 360 menos 60, o sea, 300 grados. Entonces ya sé que aquí le tengo que poner el coseno de 300 grados en X más el seno
de 300 grados en I. Y resolvemos esto. 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 dividido entre la distancia, que era 0,3346 al cuadrado. Y ahora pues ya lo voy a multiplicar directamente por el coseno de 300 y ya me va a dar la componente X. La componente X, ¿cuál va a ser? Pues 80,4 vamos a poner, vamos a redondear a un decimal, por 10 a la 3 X. ¿Y cuál va a ser la componente Y? Pues si lo multiplico para el coseno, para la componente X, multiplico por el seno de 300 y me da la componente Y. Que ahora sí, como habíamos dicho, iba a ser negativa, ¿no? El seno es negativo, pues entonces nos da una componente negativa. Vamos bien. Menos 139,24 por 10 a la 3 en I. Y por cierto, aquí no le puse unidades, Newton partido por Coulombio. Aquí se las pongo ahora, Newton partido por Coulombio. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer, pues, es sumar las componentes X con componentes X y componentes Y con componentes Y. Para eso voy a desplegar un poco más, para tener más espacio para escribir aquí. Y entonces el campo que buscamos, vamos a sumar las componentes X, que son menos 149 con 9 por 10 a la 3 menos 149 con 9 por 10 a la 3, sí, más 80,4 por 10 a la 3. Esto nos da menos 69,5 por 10 a la 3 en X. Y ahora para la Y no tenemos en el vector 1 ninguna componente, así que será pues únicamente la del segundo. Menos 139,24 por 10 a la 3 en I. Este sería el vector campo eléctrico en el vértice donde nos lo pedía, Newton partido por Coulombio, y con esto pues ya sería el resultado, ese apartado. Ya hemos dado el vector, con lo cual pues hemos concluido ese apartado. Para el siguiente apartado nos dice la fuerza que experimentaría una carga Q3, bueno, una carga Q3 de menos 3 microcoulombios, si la situamos en este mismo vértice. Entonces, cuando queremos calcular la fuerza que experimenta una carga en un punto donde ya tenemos el campo eléctrico, ¿vale? Hay una fórmula que es: la fuerza es igual al campo por el valor de la carga. La carga la tenemos, que son menos 3 microcoulombios. El campo, tenemos el vector, pero podemos sacar el módulo perfectamente. El módulo será la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, voy a poner aquí. El módulo del campo será igual a la raíz cuadrada de 69,5 al cuadrado más 139,24 al cuadrado. Y esto es igual a 155,6 por 10 a la 3 Newton partido por Coulombio. Entonces aquí sí que puedo poner ya 155,6 por 10 a la 3 por el valor de la carga. ¿La carga cuánto es? Menos 3 microcoulombios. Como ya aquí estoy calculando el módulo de la fuerza, pongo solamente el valor de la carga, ¿vale? 3 por 10 a la menos 6. Ahí, a la menos 6. Y ahora pues lo calculo. Pongo 155,6 por 10 a la 3 por 3 por 10 a la menos 6. Esto me da una fuerza de 4. Bueno, lo puedo poner así directamente. Una fuerza de 0,47 newtons. Y antes de seguir avanzando voy a aclarar que el signo este de la carga que colocamos lo que nos indica es, por ejemplo, voy a volver al dibujo original que teníamos aquí.
Si el campo que nos da es la suma de estos dos, que puede ser, pues, no sé, campo por aquí, por ejemplo, este sería E. Si colocamos aquí la carga, si la carga es positiva, va a seguir el sentido del campo, ¿vale? Esta va a ser la fuerza de la carga. Pero si la carga es negativa, lo único que va a hacer es cambiar el sentido. Va a ir en esa dirección. Eso es lo único que nos afecta el signo de la carga que coloquemos en un punto donde sepamos el campo eléctrico. Como nos pregunta solamente el módulo de la fuerza, pues nada, la fuerza es la que es. Si no nos preguntan para dónde va, no tenemos que especificar nada más. Y bueno, para apartado C, y ya concluir este ejercicio, nos piden el trabajo necesario para situar la carga Q3, esta misma carga procedente del infinito. Entonces, la fórmula del trabajo, cuando queremos mover una carga, ¿no? Dice, el trabajo para mover una carga de A a B es igual a la carga que queremos mover multiplicado por la diferencia de potencial del segundo menos el primero. Ahora lo que queremos es ir de infinito a este punto, entonces lo que vamos a necesitar calcular es el potencial al que está el vértice donde estamos trabajando, ¿no? Y va a ser el trabajo para mover Q3 de infinito al punto P, por ejemplo, pues va a ser la propia carga Q3 multiplicado por el potencial que tengamos en el punto P menos el potencial de infinito. El potencial de infinito es 0. Entonces nos va a quedar únicamente Q3 por VP. Lo que tenemos que calcular es el potencial en P. ¿Qué potencial tenemos en P? Pues será la suma del que crean la carga 1 y la carga 2. VP será igual al potencial en P creado por la carga 1 más el potencial en P creado por la carga 2. Vamos a calcularlos aquí. Potencial en P creado por la carga 1, potencial en P creado por la carga 2. Esto es 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9. Luego aquí viene la carga que lo crea. Arriba, en el VP1 era 1 microculombio, o sea, 1 o menos 1. Cuidado. Era menos 1. Si era menos 1, aquí ponemos el signo. En el potencial ponemos el signo. Menos 1 por 10 a la menos 6. Y en este 2 por 10 a la menos 6. ¿Y qué distancia? Pues en la 1 era lo que habíamos llamado R1, que era 24,5 centímetros, o sea, 0,245. En la primera, no en la segunda. 0,245. Y en la segunda, R2 será 0,3346. 0,3346. Vale, y ahora pues calculamos cada uno. 9 por 10 a la 9 por menos 1 por 10 a la menos 6 dividido entre 0,245. El VP1 nos da pues esto de aquí, ¿no? 36,7 menos 36,7 por 10 a la 3 voltios, y el V2 pues nos dará, aquí era 3346 y arriba era 2 microculombios. Pues este nos da 53,8 por 10 a la 3 voltios. Entonces la suma de 53,8 y 36 y menos 36,7 perdón, lo ponemos aquí, 53,8 menos 36,7 y nos da 17,1 por 10 a la 3 voltios. Ahora aquí, bueno, sí que podemos sustituir ya la Q3, que era menos 3 por 10 a la menos 6, y el potencial, que es 17,1 por 10 a la 3. Entonces lo ponemos aquí, menos 3 por 10, menos 3 por 10, vaya, a la menos 6, multiplicado por 17,1
por 10 a la 3. Y esto, bueno, pues nos está dando 51, menos 51,3 milijulios. Lo voy a poner aquí. Trabajo igual, menos 51,3 milijulios. Es un trabajo que al ser negativo lo realiza el campo eléctrico y damos por finalizado todos los ejercicios. Espero que os hayan gustado, que los hayáis entendido y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Un saludo a todos y a cuidarse.